Pichincha Universal. 8:05. Continuamos, amigas y amigos, en nuestro segmento de entrevistas. En línea telefónica está el doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Acabamos de escuchar en la introducción a esta entrevista cómo se evidencian las contradicciones entre los funcionarios. 2 millones de activos, no solo 200.000. No sabemos si lo que dijo Sebastián Palacios se habrá hecho, es decir, importar insumos desde hace un mes, porque comenzar a hacerlo desde este momento sería sumamente grave. Así las cosas, le preguntamos al doctor Fernando Zacoto, agradeciéndole por su atención, ¿cómo entonces cree usted que está enfrentando el país, el régimen, la situación sanitaria de emergencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. A ver, yo tendría que decir en primer lugar que justamente por las cifras que acabo de escuchar, yo creo que aquí hay un actor fundamental que es la ciudadanía. El número de casos está subiendo conforme lo estimado, recordando que son casos que estaban en periodo de incubación antes. De tal manera que esa cifra de 1,000 casos aproximadamente que escuché este momento está dentro de lo esperado en esta segunda semana, y también el hecho de que hayan 18 fallecimientos, siempre un fallecimiento por supuesto es una pérdida irreparable, pero de todas maneras es el 1.8 aproximadamente por ciento, de tal manera que yo diría que mi mensaje inicial es realmente de transmitir, yo diría casi que una congratulación por la disciplina con que se está llevando a cabo este aislamiento social, que insisto, es una medida ciudadana que da lugar además a múltiples expresiones de solidaridad, etcétera. Esa es la medida de salud pública más eficaz. Ahora, obviamente, esta no puede mantenerse de manera indefinida. Por tanto, lo que usted ha mencionado respecto de las pruebas es vital. Es vital por una razón, porque si yo tengo más casos sospechosos, inclusive que no tengan síntomas, y que los puedo identificar a tiempo, eso va a permitir aislar a esa persona. Yo escuchaba un poco la publicidad, y lo que pasa es de que una persona puede estar caminando tranquilamente sin tener ninguna sintomatología y eventualmente haber tenido contacto. Por tanto, hay que ampliar estos criterios epidemiológicos para poder hacer las pruebas. Yo creo que de estas contradicciones que hay, mire, yo realmente me ha causado mucha mala impresión cómo la ministra anterior salió. ¿No es cierto? Si una persona identificaba que no había el apoyo suficiente, debió haberlo dicho en su momento, claro y alto. Y luego también este asunto de 2 millones de pruebas es casi que diría, por favor, o sea, no tiene relación. Hay otros países que no tienen de ninguna manera la capacidad de realizar, o sea, países más desarrollados que los nuestros, con sistemas sólidos mejores. Entonces, a mí me parece que las 200.000 pruebas, me parece que efectivamente son importantes, necesarias. Viene ya ahora el canal de distribución, los laboratorios ya están haciendo, hay diferentes tipos de pruebas, de tal manera que, concluyendo en esta parte, yo diría que creo que es momento de desear al nuevo ministro de Salud, a su nuevo equipo, pues naturalmente la mejor de las suertes y el éxito. Naturalmente está vinculado con lo que también usted ha dicho. Se entiende que deben haber procesos que se hayan realizado con la debida oportunidad, porque no son cosas que se compran de la noche a la mañana. Entonces, bueno, entre tanto, en conclusión, la ciudadanía está colaborando realmente de forma ejemplar. Tenemos un espacio de oportunidad para que el sistema de salud, sobre todo, intervenga en esta identificación precoz y rápida de casos positivos, sospechosos que no tienen síntomas, para que pueda entonces procederse a una cuarentena, aislamiento, como quiera llamarse, pero que impida
que el virus se transmita de manera desbocada. Ese es el reto en este momento. Listo. Doctor, buenos días, le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo mira usted cómo se está haciendo el seguimiento? Porque ahora por la emergencia nos estamos enfocando, yo creo que mayoritariamente en los casos ya diagnosticados, pero ¿qué pasa con los del entorno del paciente? ¿Se estará haciendo Claro. adecuadamente el seguimiento de las personas que están alrededor de los pacientes que han sido diagnosticados? Porque precisamente allí puede haber un nuevo foco de contagio. Claro. No, sin duda, en los pacientes que ya están diagnosticados, con seguridad que deben estar haciendo los llamados cercos epidemiológicos, ¿no es cierto? No tengo duda. Pero naturalmente, insisto, no todos van a estar en ese cerco epidemiológico, por tanto, el hacer pruebas masivas, eso es una evidencia que lo ha demostrado el mundo. Mire, Corea del Sur es un ejemplo que se ha puesto muchas veces. Claro, no podemos estar probablemente a la misma altura de la capacidad tecnológica, económica, etcétera. Pero hay otros países, mismo Alemania, que igualmente no se puede comparar en términos de su capacidad económica de desarrollo, pero la evidencia demuestra, ¿no es cierto?, que si se hacen pruebas a casos sospechosos, la Organización Mundial de la Salud la semana anterior, cuando le preguntaron al director, su respuesta fue pruebas, 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 exámenes, exámenes, exámenes. Por tanto, insisto, el asunto es que hay que ir más allá de esos casos evidentes que están en contacto con la persona que ha sido que ha sido inclusive ya con sintomatología, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer ahorita, y eso se hace a través de un sistema de vigilancia, de búsqueda activa de casos que van más allá de aquellos que están enfermos con síntomas evidentes. Eso se lo hace a través de un sistema de monitoreo local epidemiológico que yo pues entiendo, ¿no es cierto?, que insisto, aprovechando ventana de oportunidad de un par de semanas en que la gente naturalmente esté en su casa. Si la gente está en su casa, pues no hay posibilidad de que se transmita el virus, por supuesto, ¿no es cierto?, porque no hay el contacto de persona a persona, no hay la posibilidad de que haya contactos con fomites, con superficies que pudieran estar contaminadas, etcétera. Entonces, ese es mi punto, y yo creo que sí es un llamado de alerta para que esa vigilancia epidemiológica comunitaria se pueda visualizar lo más rápido posible para que inclusive también la gente tenga más tranquilidad. Bueno, ya se está hablando de pruebas automatizadas que serían utilizados en los próximos días en el Ecuador para descartar o confirmar que un paciente tenga COVID-19. Pero algo de lo que no se habla, doctor Sacoto, y que me preocupa y le traslado esa preocupación, es de ayuda científica en cuanto a medicamentos. Hay algunos medicamentos que están siendo ya utilizados, se utilizó en China, se utiliza en Italia, en otros países, en América Latina, en Perú, en Colombia. Pero Ecuador no hace absolutamente nada, por ejemplo, para solicitar este famoso interferón cubano. Debería dejarse de lado cualquier discrepancia de carácter político para acudir a esa ayuda científica, doctor Sacoto. A ver, en primer lugar, ¿no es cierto?, es preciso ser cauto en términos de la utilización de cualquier medicamento. En este caso, también les quiero recordar que estamos con una enfermedad que apenas si tiene 3 meses de evolución, ¿no es cierto? Desde que a comienzos de este año China notificó su primer caso, ha pasado 3 meses. Entonces, este es un tiempo muy corto para poder sacar conclusiones definitivas. Ahora, aún con el tiempo corto de desarrollo de la epidemia y de las características de la enfermedad, sin duda alguna, que el país tiene que incorporar aquellos protocolos de tratamiento que se hayan demostrado pues con un nivel de éxito, vamos a decirlo así, importante, ¿no es cierto?, sabiendo que es una enfermedad viral, que no es que tenga un tratamiento curativo por sí mismo. Entonces, los 3
formas de yo he revisado en la evidencia científica y hay esencialmente dos grandes tipos de tratamiento. El primero, que son estos medicamentos moleculares biotecnológicos antirretrovirales parecidos a los que se usa en el tratamiento de VIH-Sida. El segundo es cloroquina en combinación con un par de medicamentos que también aparentemente se ha demostrado tener cierta efectividad. Lo del interferón también efectivamente se ha mencionado que existe, ¿no es cierto? Entonces, también es verdad que lo del interferón no es nuevo, es decir, de que ya tiene un tiempo ya de presencia, digamos, con actividades en distintos tipos de enfermedades de lo que yo conozco. Entonces, lo que sí el gobierno, con las limitaciones que el mundo tiene en este momento, ¿no es cierto? Me parece que obviamente debe tener, entiendo que lo tiene, un protocolo por el cual, pues juiciosamente, en función de cada característica del paciente, pueda utilizar aquello que le resulte más beneficioso desde el punto de vista del criterio médico, insisto, apoyado con estas evidencias que, aunque todavía prematuras, sin duda alguna que marcan el camino, porque obviamente si China logró superar el problema aparentemente, ¿no es cierto?, con medidas que no iban solamente por el lado del tratamiento. China superó y Corea del Sur superó con medidas que iban para evitar que los pacientes lleguen al hospital. Obviamente, cuando llegan al hospital, el país debe estar preparado, debe tener, entiendo yo, que deberá tener efectivamente aquella dotación de antirretrovirales que se han mencionado, que son, pues, que tienen un grado de efectividad como los otros medicamentos, incluido aquel que usted menciona, siempre y cuando, pues, la evidencia científica demuestre, ¿no es cierto?, que ha sido utilizado y que efectivamente los casos han sido exitosos. Yo creo que en este momento, para un paciente, pues lo que necesita es tener acceso a aquello que en el corto tiempo disponible de la epidemia ha demostrado ser efectivo, y yo, pues obviamente entiendo, me parece que en el cuadro en la caja de herramientas que está dentro del ministerio, efectivamente hay protocolos que los van a manejar. Yo creo que ese es un punto, por tanto, que tiene que manejarse con la cautela del caso. Se ha mencionado, por ejemplo, el asunto de la cloroquina y otros medicamentos que se prescriben. Se ha mencionado que podría tener efectos, por ejemplo, de afectación cardíaca. Nada es, cualquier medicamento puede tener reacciones indeseables. Por eso mismo es que para aprobar procedimientos así estandarizados tiene que pasar mucho tiempo. Pero claro, en este caso estamos frente a una emergencia y coincido plenamente con usted en la necesidad de que haya la certeza de la existencia. Y yo creo que de la seguridad y transmitir con toda certeza, ¿no es cierto?, la disponibilidad de aquellos medicamentos, en este caso, para aquellos pacientes que afortunadamente hasta ahora, por lo que se mira, los casos de hospitalización no están están dentro del límite, dentro del porcentaje que se está apreciando en el mundo, ¿no es cierto? Y por eso es que, vuelvo a insistir, que todas estas medidas de aislamiento social de la ciudadanía son muy importantes, pero lo que usted señala y lo que yo dije anteriormente, resumo, pruebas y disponibilidad de tratamiento, y lo otro que seguramente usted y yo estaremos absolutamente preocupados y absolutamente, que es el tema de protección de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Doctor Cotto, usted menciona el tema de las pruebas, que es necesario hacer pruebas y más pruebas, como lo asegura el titular de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tipo de pruebas deben hacerse? ¿Cuáles son más efectivas? Hay dos tipos de pruebas que se han mencionado. ¿Cuáles son las que deberían adquirirse para diagnosticar de forma más certera estos casos de coronavirus? Sí. Bueno, si uno habla de certeza, naturalmente lo que se llama el PCR, que es una técnica de diagnóstico molecular, evidentemente es la más certera. Sin embargo, esa toma
entre que se realiza la toma, entre que se realiza la prueba, en que se procesa, porque son varios paneles que tienen que correrse, entonces puede demorar 2, 3 días, ¿no es cierto?, para tener el resultado. A veces hay que trasladar a provincias, etcétera. Ese es el contra, digamos, ¿no es cierto? El pro es la certeza total en términos de sensibilidad y especificidad. La otra es la prueba rápida, pero claro, esa prueba rápida que puede tenerse en 15, 30 minutos, el asunto es que lo que mide es la respuesta del organismo frente a la enfermedad, es decir, mide cómo el organismo ha desarrollado anticuerpos frente a la enfermedad. Por tanto, claro, no tiene la misma precisión que la anterior, pero creo que combinada una con otra, me parece que ahora mismo, dado que ya hay una transmisión comunitaria, especialmente en Guayaquil, vista con mayor intensidad, me parece que una combinación de las dos debe realizarse de manera juiciosa y también un poco mirando esto, lo que ustedes me preguntaban al comienzo. Ok, efectivamente, ¿cuántas hay? ¿Qué disponibilidad hay de una, qué disponibilidad de otra para una planificación adecuada? Como comprenderán también, ahorita hay una demanda mundial de este tipo de pruebas. Todo el mundo está requiriendo las pruebas. España iba a hacer un envío a varios países, incluido Ecuador, hace algunos días, pero inmediatamente impidieron eso porque lo necesitaban para España. Entonces, un poco hay que mirar en ese contexto general y esperar de las autoridades la preparación, digamos, la actuación así muy meditada respecto de, y meditada pero a la vez con urgencia, con rapidez, ¿no es cierto?, de cómo utilizar en función de estos elementos que no sabemos, digamos, y que sería bueno que se sepa, ¿no es cierto?, cuántas pruebas objetivamente existen de una, cuántas pruebas objetivamente de otra. Naturalmente ya las pruebas rápidas están en disponibilidad de mercado muy rápido. Eso están ya en laboratorios privados y eso se utiliza con alguna frecuencia, porque es un procedimiento semejante al que se utiliza para otro tipo de diagnósticos, por ejemplo VIH, que eso hace en cuestión de 15 a 20 minutos. Entonces, un poco ese es el panorama que quiero compartir con ustedes desde mi perspectiva. Ahora, doctor, se ha propuesto, y desde su experiencia le pregunto, implementar una estrategia territorial de seguimiento de casos y contactos. Obviamente esto requeriría capacitación y la intervención de equipos multidisciplinarios, de gobiernos autónomos descentralizados, de cantones, parroquias, de líderes comunitarios, para que se potencie, ¿no? Se potencie el tejido social que debería actuar en estas circunstancias. ¿Qué recomienda usted? Sí, lo que usted ha dicho. O sea, efectivamente, tiene que haber un comando organizado, comando único, territorial del Ministerio de Salud que aglutine todas las capacidades, sobre todo locales. Esta epidemia puede ser enfrentada de manera ciudadana, con lo que ya hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetir, sabiendo que no es que después de una semana la gente va a salir a las calles, que va a tomar bastante tiempo y que por supuesto también tiene que ver lo otro, cómo el gobierno se atiende a las personas más pobres, que son las más golpeadas por esto y que viven al día a día, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se va a detener con esta acción territorial de carácter local. Yo entiendo que dado que el ministro está por pocos días, seguramente estará preparando esa estrategia, pero eso es también vital, es la forma de contener, no totalmente porque no es posible, pero sí de impedir que se disperse de una manera violenta e incontrolable, que después nos complique y tengamos que vivir las escenas dolorosas de España, de Italia, que realmente, por supuesto que es que quisiéramos que, pero por supuesto que esperamos que tal cosa no sucede. Pues ya hemos visto lo trágico de todo lo que ha pasado en Italia. De tal manera que a su pregunta ratifico, reitero, que en mi opinión
y eso lo hemos presentado como Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública muy explícitamente, esta intervención de carácter local para búsqueda activa de casos en el barrio, en la comunidad, es imprescindible desde nuestro punto de vista. Doctor Sacoto, como usted ve el escenario, ¿cuándo cree que llegue el momento máximo de la curva de contagios en el país? ¿Cuántos días tendríamos para que llegue esta curva máxima de contagios? Bueno, se han hecho algunos escenarios, ¿no? Han hecho algunos investigadores ecuatorianos, han hecho algunos escenarios, después con mucho gusto lo puedo compartir con ustedes, en donde se estima que hacia... quiero también con toda responsabilidad decir que son estimaciones, ¿no es cierto?, en base al comportamiento de la enfermedad, al comportamiento de la presentación de casos día a día. Por tanto, si un día varía, la proyección probable ya no puede ser, o sea, se basa en la proyección de casos observados y de cómo la tendencia se va dando. Por tanto, se ha estimado que alrededor del 3-4 de abril podría haber un pico y que comenzara a descender, pero ojo, o sea, si la gente sale a las calles del 4 de abril, pues 15 días más tarde va a haber un rebrote peor que el anterior, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, el virus está circulando. En este momento hay que tener la capacidad de detectar oportunamente para efectos de que hayan aislamientos o cuarentenas, para decirlo de manera popular, digamos, más específicas que esta de manera general, que, insisto, tampoco se puede mantener indefinidamente. Pero esas son un poco las proyecciones, habrá que irlas viendo. Nosotros como sociedad también estamos analizando y esperamos un poco a finales de esta semana también emitir un nuevo pronunciamiento, mirando y siendo muy responsables con la información. Esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, hasta ahora, excepto la situación de Guayaquil, que se confluyen una serie de elementos. Yo no creo que se trate de culpabilizar a las personas. Yo creo que, claro que hay que apelar a la responsabilidad, pero también hay una serie de factores económicos, sociales, culturales, que son diferentes, ¿no es cierto? Y que, por tanto, en Guayaquil ha habido una dificultad. En el resto del país, el comportamiento es ejemplar. Hay algunos indicios pequeños, por ejemplo, de que los casos en Quito están controlándose, digamos, y no tienen una identificación de un despunte, digamos, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿verdad? Vuelvo a insistir, nada de eso es garantía de nada, ¿no es cierto? Ni las proyecciones son con absoluta seguridad. Son estimaciones, voy a pasarles yo a ustedes después de la entrevista 2 de las realizadas, con mucho gusto, y insisto, con las precauciones del caso, yo diría que soy cautelosamente optimista. Vuelvo a insistir, pero no puede ser que la estrategia descanse solamente en el elemento ciudadano. O sea, las políticas de salud pública, las medidas de salud pública tienen que realizarse simultáneamente y con la misma urgencia y celeridad, tanto a nivel de la prevención, a nivel territorial y de campo, cuanto a nivel de la respuesta en los hospitales, con un común denominador que es proteger a nuestros compañeros trabajadores de la salud de manera obviamente garantizada. Bueno, sin duda, doctor Sacoto, las recomendaciones que usted realiza son fundamentales. A quienes están en la primera línea de enfrentamiento a la crisis, pues deben ser los de mayor cuidado, a los que debemos atenderlos de mejor manera. Muchas gracias al doctor Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana. Antes de que corte, si yo tengo una inquietud más por lo que nos acaba de decir el doctor, ¿usted cree prudente? Hay propuestas, por ejemplo, el alcalde Yunda ha presentado una propuesta o una sugerencia de que se amplíe estas medidas de cuarentena hasta el 17 de abril, tomando en cuenta que el pico o las estimaciones indicarían que el pico máximo llegaría a la primera semana de abril. ¿Usted considera necesario que esta medida, que inicialmente está prevista solo hasta finales de este mes, se extienda 2 semanas más del mes de abril? A ver, yo creo que a finales de esta semana, ¿no es cierto? Acuérdese que son estas 2 semanas que a su vez coinciden con el periodo de incubación anterior, de los cuales los casos están saliendo.
Yo entiendo que a finales de esta semana, viernes, sábado, tendremos mayor claridad de cómo se ha comportado y en función de ello es posible que efectivamente esta sugerencia del alcalde, que naturalmente tendría que ser canalizada a través de un comando único, eso es bien importante. Los alcaldes, con muy buena voluntad, mucha fundamentación, me parece que tienen muchas cosas para colaborar. En este caso ciertamente hay que tener un canal único, ¿no es cierto?, de decisiones, y yo creería, en principio, ¿no es cierto?, que mirando cómo va el asunto a fin de esta semana, posiblemente ya haya evidencias razonables que permitan definir una nueva fecha de aislamiento social, ¿no? Recuerde que en China hubieron 2 meses de aislamiento social, férreo aislamiento social con un control estatal rigurosísimo en un sistema, en un modelo político en el que no lo tenemos en Ecuador. De tal manera que estamos comenzando, les animo a que todos nos demos fortalezas y de que sigamos con esta medida ciudadana, vuelvo a repetir hasta el cansancio, junto con otras medidas de carácter de salud pública que igualmente tienen que ser tomadas con urgencia. Sin duda, doctor Sacoto, hay que asumir esto que nos va a tocar cumplir, Liz, sin duda, nos va a tocar cumplir una larga permanencia de encierro social para evitar la propagación del coronavirus. Gracias al doctor Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.